Buenas tardes, muchas gracias por la espera. Disculpen, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos en el aire, estamos todos listos para hablar sobre los chatbots con GeneXus. Tenemos del otro lado a Rodrigo Álvarez y Rodrigo Méndez, y por ahí también los acompaña Diego Escafo, que va a estar apoyándolos con todo. Así que nos vemos al final del webinar. Muchas gracias. Adelante, muchachos. Gracias, Aníbal. Muy buenas tardes para todos. Disculpen muchísimo la demora. Se nos ocurrió hacer una reiniciada y quizás no, visto con el diario del lunes, quizás no fue la mejor idea reiniciar 10 minutos antes. Pero bueno, estamos todos aquí. Les pido por favor si me confirman por el chat si nos están escuchando bien. Perfecto. Bien, genial. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. La idea era tener una pequeña conversación con ustedes sobre la oportunidad que estamos viendo en este mundo con respecto a los chatbots y después pasar un poco a la práctica donde Rodrigo les va a contar cómo es que funciona, cómo es que lo implementamos en GeneXus y ver algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, un poco me toca a mí hacer la introducción de este tema. Los chatbots es algo que hemos introducido en GeneXus desde hace ya unos cuantos upgrades y que hemos venido trabajando y de alguna forma nosotros venimos jugando en cierto sentido con ellos desde hace un par de eventos GeneXus, donde hacemos la aplicación junto con chatbots y como les decía, creemos que hay una oportunidad. ¿Sí? Veo que hay algunas personas que están con problemas. Perfecto, la mayoría sí. Aquellos que estén con problemas, bien. Perfecto. Bueno, a mí los chatbots me hacen acordar en cierto sentido a las canchas de pádel. Déjenme explicarle esto, que los que no están en Uruguay o Argentina seguramente no van a entender lo que me estoy refiriendo. Hace unos cuantos años, se puso de moda un deporte llamado pádel. Y parecía que era el negocio tener canchas de pádel. Y todo el mundo quería tener canchas de pádel. Cada persona que tenía un terreno donde podía meter una cancha de pádel, hacía una cancha de pádel. No era la primera vez que pasaba esto. Ya había pasado antes de que había negocios en los cuales todo el mundo se metía porque parecía la gran oportunidad. Primero fueron los videoclubs, después fueron las canchas de pádel, después vinieron los cibercafés, ¿sí? Creo que ha habido varios, pero que siempre tienen la misma característica. Tienen un momento de muchísima euforia y después desaparecen. Pero en el momento de mucha euforia, todo el mundo está hablando de estos negocios. En particular, a mí, y esto es muy personal, me da impresión que con los chatbots estaba pasando lo mismo. Llegó un momento donde todo el mundo quería tener un chatbot. Nadie sabía bien para qué, pero todo el mundo quería tener un chatbot. ¿Sí? En ese sentido, me puse a ver si realmente esto era una impresión mía o si realmente pasaba, a ver qué dicen los expertos sobre esto. Y Gartner, la consultora, la gran consultora, que un poco de alguna manera da a entender los lineamientos tecnológicos que la mayoría de las empresas piensan a futuro, dice que para el 2022 el 70% de los ejecutivos van a utilizar chatbots en el día a día para parte de su trabajo. Entonces, bueno, quizás no sea como las canchas de pádel o como el videoclub, quizás realmente haya algo importante acá, quizás realmente haya una tendencia, ¿sí? En ese sentido nos podemos analizar un poco, y si yo busco, y les va a pasar a ustedes también, la palabra chatbot en Google, van a aparecer al menos, en mi caso acá en Uruguay, van a aparecer al menos 4 anuncios, ¿sí? 4 anuncios, que, para que sepan un poco de publicidad digital, si hay 4 empresas que están pujando por mostrar un anuncio con la palabra chatbot, quiere decir que están pagando muchísimo dinero. O sea, hay empresas que realmente están invirtiendo en esto de los chatbots porque le ven una oportunidad, vender chatbots, ¿sí? De hecho, ven que la primera está como que entré, hasta el día de hoy me están persiguiendo la publicidad, no hay página web que no entre, que tenga un anuncio de Google, que no me esté mostrando una publicidad de ahí, ¿sí? O sea, están invirtiendo muchísimo dinero para llegar a las empresas.
Lo que me da la pauta nuevamente que no es una tendencia a esto que va a desaparecer, sino que es algo que llegó para quedarse. Bueno, lo dice Gartner, ¿no? De hecho, si uno se fija las búsquedas en Google de la palabra chatbot, lo que vemos que han aumentado radicalmente. ¿Sí? Era algo que casi no se consultaba de un momento para otro. El crecimiento es bastante alto, lo que quiere decir que también hay un interés por las empresas o por las personas por esto. De hecho, me convenció de alguna forma esto, de que los chatbots no es una moda pasajera, sino que realmente llegaron para quedarse. En ese sentido, hoy vamos a ver cómo implementar esto de los chatbots con GeneXus. ¿Sí? Creo y estoy convencido, como les decía, de que no es algo que estemos hablando todo el tiempo de chatbot ahora y que en algún momento va a desaparecer. Me parece que es una nueva forma de interactuar con nuestras aplicaciones y que llegó para quedarse. Y en ese sentido tenemos que entender que hay dos tipos de chat. Hay uno que lo conocemos desde siempre, ya sea chatbot de texto como chatbot de audio, que son lo que llaman los scripted chatbot o chatbot de comandos, donde básicamente tenemos un menú y tenemos que seguir las líneas del menú. Y después, los más interesantes son aquellos que nos pueden interpretar, los que interpretan el lenguaje natural, el lenguaje del ser humano, la forma en la cual estamos acostumbrados a comunicarnos. ¿Sí? Sobre los chatbots de comandos, como decía, no son nuevos, existen desde siempre. De hecho, creo que era común hace ya muchísimo tiempo cosas como autorizar una tarjeta de crédito o ver una reserva de un vuelo, que un operador me dijera, presione 1 para esto, presione 2 para lo otro, y yo desde el teléfono pudiera seleccionar. No es algo nuevo, entonces, eso, ¿sí? Pero es uno de los chatbots más sencillos de alguna forma de elaborar, que lo podríamos hacer como una secuencia de if dentro del código o eventualmente podríamos facilitarlo como vamos a ver ahora. ¿Dónde están, a mi entender, los que me resultan más divertidos, en el sentido de que me entretiene y me parece que está en el gran desafío? En aquellos que pueden interpretar el lenguaje natural, que le decís una frase, a partir de la frase intenta determinar la intención de esa frase y a partir de la intención darnos una respuesta y eventualmente tener acciones dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, quiero reservar hora y que entienda que quiero reservar una hora, que me está diciendo una hora y guardar datos en una tabla donde yo estoy registrando que voy a ir a visitar a un médico, por ejemplo. Me parece que ahí está el gran desafío y ahí está lo interesante. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la oportunidad que tenemos nosotros, la comunidad GeneXus en particular, o el ambiente de desarrollo con respecto a esto? Bueno, a mi entender, y esto es personal nuevamente, y estoy abierto a que lo charlemos independientemente de este webinar, a mi entender, a mí lo que me parece es que los chatbots no son otra cosa que una cara más de nuestras aplicaciones. Ya desde hace tiempo nosotros venimos hablando, esto Brogan lo decía ya hace muchísimos años en algún evento de GeneXus, ¿sí? De que las aplicaciones en realidad van hacia un mundo, hacia una multi-experience. Tenemos nuestra aplicación y tiene dimensiones la aplicación, pero que la aplicación es la misma y nosotros tenemos que cubrir todas esas dimensiones. Estamos acostumbrados a la dimensión del web, la dimensión de mobile, vienen nuevas como la PWA, quizás hay una dimensión que es el mundo de las APIs, en el cual no hay una interfaz, y una nueva dimensión en la cual estamos entrando es la de los chats. La aplicación es la misma, el conocimiento es el mismo. Nosotros desde GeneXus velamos porque el conocimiento, un negocio, esté en la base de conocimiento y que las formas de interfacear y de comunicarnos con ese negocio sean distintas. Y ahí es donde entran entonces esto que son los chatbots. Para mí es una interfaz más de nuestra aplicación. Podemos aprovechar el conocimiento del negocio que ya tenemos en la base de conocimiento y agregarle esta nueva interfaz. Lo que vamos a hacer ahora, si todo nos sale bien y la reiniciada no dejó nada tirado, es Rodrigo Méndez, le va a mostrar ahora entonces cómo jugamos con esto de los chatbots, cómo trabajamos con los chatbots de GeneXus y cómo integramos esta nueva interfaz en nuestra base de conocimiento. Así que, director de cámara, cambiamos la cámara y nos vamos a Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Rorro. Yo lo que voy a pasar a hacer es a compartir mi pantalla y vamos a profundizar un poquito más en lo que Rorro nos mencionó
Estoy verificando. Ahora. Bien. Vamos a adentrarnos un poquito más técnicamente en los dos tipos de chatbot que hay. Vamos a comenzar por el más sencillo, que son los scripted chatbots. ¿Ok? Estos chatbots, como mencionó Rodrigo Álvarez, se basan en entradas de comando, son unos chatbots de comando de línea, si se quiere, donde las opciones que el usuario maneja o las entradas que da tienen que coincidir exactamente con lo que está determinado en el flujo de conversación. Es decir, no hay lugar a ningún tipo de interpretación del mensaje. El mensaje es correcto o incorrecto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo en el diagrama en la parte inferior es el usuario que selecciona una opción que está especificada. En este caso es plaza de comidas, tomando en consideración el caso de que esto es un chatbot que funciona dentro de un shopping, por ejemplo, y que provee información a los clientes del shopping. Este usuario ingresa el comando 1, okay, haciendo referencia a plaza de comidas, y eso va a disparar un flujo conversacional dentro de la aplicación que nosotros generamos en GeneXus, que va a ejecutar el flujo respecto a lo que son las indicaciones de la plaza de comida. Es decir, se le va a dar una guía al usuario o tal vez alguna imagen. Pero es bastante estático en cuanto a las entradas, ¿ok? Las entradas o coinciden o no coinciden, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene el scripted chatbot? Al ser sencillo, el uso también, eso viene de una implementación bastante sencilla también y rápida. Entonces, lo que nos va a permitir GeneXus a través de los scripted chatbots es de poder generar de forma muy veloz chatbots que nos ayuden a atacar algunas de las necesidades que nosotros tenemos en el sistema multi-experience, digamos, a presentar una cara respecto a lo que son los chatbots, ¿ok? Y la otra ventaja es que este chatbot no depende de ningún proveedor de servicio de procesamiento de lenguaje natural, ¿ok? Entonces, es independiente dentro de la generación de GeneXus y no hay que considerar costos externos a la hora de contratar un servicio en la nube, ¿ok? Una vez que ya hablamos un poco de cómo trabaja el chatbot que es scripted, vamos a pasar al chatbot de procesamiento del lenguaje natural, que vamos a ver que tiene otro nivel de complejidad, ¿ok? Como había mencionado Rorro, en estos chatbots lo que el usuario puede hacer es puede ingresar una variedad, digamos, de inputs que al ser procesados terminan refiriendo a la misma intención, ¿okay?, del usuario. Entonces aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de este cliente del shopping que puede enviar uno de estos 3 mensajes, por ejemplo, al chatbot, ¿ok? Tengo hambre, quiero tomar un café, o por ejemplo, ¿dónde puedo comer una hamburguesa? ¿Okay? Entonces, estos 3 mensajes lo que va a ocurrir es que una vez que lleguen al chatbot van a ser enviados al proveedor de procesamiento del lenguaje natural, y ese proveedor lo que va a hacer es va a decir, bueno, yo entiendo que en base al modelo que tengo, estos mensajes corresponden con la intención de que el usuario quiere averiguar por la plaza de comidas, quiere saber dónde está la plaza de comidas. Entonces, una vez que los proveedores de procesamiento del lenguaje natural retornan la intención al chatbot, el chatbot ejecuta el flujo correspondiente. En este caso es brindar las indicaciones de dónde se encuentra la plaza de comida. Esto nos da una posibilidad de hacer una interfaz de usuario que sea muchísimo más natural que los scripted chatbots, ya que van a permitir procesar frases de distinto tipo que, a fin de cuentas, van a estar refiriendo a la misma intención por parte del usuario, ¿okay? Entonces, es bastante más flexible en cuanto a los inputs que permite procesar el chatbot, ¿ok? Es importante entender qué es lo que el generador de chatbot hace por nosotros, ¿ok? Cuando estamos hablando de un generador de chatbot, en GeneXus estamos hablando de que GeneXus nosotros podemos definir los flujos conversacionales que van a haber en ese chatbot y vamos a estar a la vez generando las aplicaciones en las distintas plataformas que nosotros deseemos, ya sea web o mobile, donde ese servicio va a estar disponible, ¿ok? Pero no solo es la generación de la aplicación lo que hace GeneXus Chatbot Generator por nosotros, sino también una vez que nosotros definamos un flujo de conversación
donde estemos haciendo uso de un proveedor para el procesamiento del lenguaje natural, GeneXus nos va a estar creando también el modelo conversacional que va a estar enviando, ¿okay?, a ese proveedor de procesamiento del lenguaje natural. Esto es muy importante porque nos ahorra muchísimo trabajo a la hora de definir el modelo, ¿no? Nosotros ya desde la especificación que hacemos de los flujos conversacionales, ya le estamos enviando al proveedor el modelado que él necesita para poder entender de todos los inputs del usuario cuáles corresponden a qué intención, ¿ok? Entonces vamos a ver que una vez que está generada la aplicación, en este caso la aplicación que puede ser web o mobile, esta aplicación va a tener incorporado los servicios para poder contactar, ¿okay?, al proveedor de NLP que nosotros elegimos, ¿okay? De momento, GeneXus permite la generación de los modelos para Dialogflow de Google y para Watson Assistant de IBM, ¿okay? Entonces, como podemos ver abajo, ya las aplicaciones ya se van a estar comunicando con los proveedores de NLP que tienen un modelo que también fue creado por GeneXus, ¿okay? Adicionalmente, también tenemos algunas features de integración que permite el generador de chatbot, como por ejemplo la integración con servicios de mensajería como son WhatsApp, ¿okay? Las aplicaciones creadas en GeneXus ya van a tener automáticamente generado todos los servicios necesarios para poder conectarse con un intermediario que nos permita también llegar a nuestros clientes o usuarios a través de lo que es la cara de WhatsApp, ¿okay? Para que las personas puedan directamente, haciendo uso de WhatsApp, comunicarse con el chatbot y con las aplicaciones que nosotros construimos en GeneXus. Es muy importante mencionar que el verdadero valor que tiene el chatbot, más allá de la cara que presenta el usuario, es que a través de ese chatbot nosotros vamos a poder manejar toda la información que tengamos definida en el sistema que creamos en GeneXus, ¿okay? Entonces el chatbot nos va a abrir una puerta más para poder acceder a información y manejar esa información de manera de entregar valor al usuario, ¿okay? Yo lo que voy a hacer ahora es pasar a mostrar un poco el IDE de GeneXus para comentarles rápidamente cómo es el diseño de un chatbot desde GeneXus, y vamos a terminar la parte, el approach técnico, digamos, la parte técnica con un pequeño ejemplo práctico didáctico, si se quiere, ¿ok? Yo aquí abrí el IDE y lo que tengo definido que ustedes están mirando aquí es un flujo conversacional, ¿ok? Una instancia de flujos conversacionales. Estas instancias van a tener distintos flujos, es decir, distintos caminos por el cual la conversación puede ser derivada entre el chatbot y el usuario. Nosotros vamos a poder definir estos caminos que se llaman los flows de la conversación, especificando, por ejemplo, la estructura que va a tener este flow, ¿ok? En este caso, este flow lo que hace es devolver un mensaje. Vamos a ver que pueden haber otros flows que lo que hagan es llamar a un objeto conversacional, es decir, un elemento que nosotros tengamos en nuestra base de conocimiento de GeneXus, ¿ok? Ahora, cuando veamos el ejemplo práctico, vamos a entender un poco más. Respecto a lo que es la instancia de flujos conversacionales, nosotros, una vez que creamos una instancia, les voy a mostrar cómo se crea una instancia rápidamente. Tenemos aquí una categoría de chatbot donde vamos a poder crear una instancia de flujos conversacionales con el nombre que nosotros queramos, ¿okay? Una vez que creemos la instancia, vamos a ver algo muy similar a esto, nada más que van a faltar los flujos, ¿okay?, que es como nosotros vamos a modelar el chatbot. Y en las propiedades de esta instancia conversacional, nosotros tenemos algunas propiedades muy interesantes en cuanto a cómo vamos a elegir impactar este chatbot en lo que es la aplicación, ¿ok? Vamos a ver que tenemos la posibilidad de determinar si queremos generar una UI para web de chatbot y si queremos generar una UI para lo que es una aplicación mobile nativa, ¿ok? Luego también, para este chatbot puntual, vamos a poder seleccionar, para esta instancia puntual, vamos a poder seleccionar si estamos haciendo uso
de algún proveedor de servicios de NLP, ¿ok? Para darle más inteligencia a nuestro chatbot. Tenemos que ingresar aquí las credenciales de nuestra cuenta en la nube, ¿ok? Y ya una vez que nosotros ejecutemos esta aplicación, vamos a estar, como yo les comentaba, creando el modelo que se envía al proveedor de servicios NLP, ¿ok? En este caso, el ejemplo que estamos viendo aquí no tiene un proveedor de servicios de NLP, por ende, este es un scripted chatbot, ¿ok? Vamos a ver que en los canales también tenemos propiedades para vincular a través de WhatsApp nuestro chatbot, ¿okay? Donde damos las credenciales de Twilio, que es el intermediador que va a estar manejando la información del chatbot por nosotros, ¿okay? ¿Cómo funciona rápidamente un flujo conversacional? Bueno, los flujos conversacionales, ya sea para scripted chatbots o para chatbots que incorporan servicios de procesamiento de lenguaje natural, tienen algo que se llama trigger messages. ¿Qué son los trigger messages? Son los mensajes que el usuario tiene que dar para que ese flujo conversacional se inicie, ¿ok? Entonces, aquí tenemos como trigger message definido el número 2. Es decir, que cuando el usuario esté usando el chatbot e ingrese la opción 2, el chatbot va a derivar la conversación al flujo determinado aquí que se llama ¿qué son los chatbots? ¿Ok? Vamos a ver que este flujo tiene una respuesta que es un mensaje de texto donde el chatbot va a responder de forma automática este mensaje, ¿ok? Que nosotros podemos editar, agregar, etc. Y este es el mensaje que le va a llegar al usuario, ¿ok? Si nosotros quisiéramos, en algún caso, que uno de los flujos conversacionales trabajase con objetos que nosotros tenemos definidos en la base de GeneXus, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos definir, ¿ok? Además del trigger message, para ese flujo, para ese hilo de conversación, vamos a definir un objeto conversacional. ¿Qué es un objeto conversacional? En lo que es una base de conocimiento de GeneXus, un objeto conversacional puede ser cualquier cosa. Generalmente lo que terminamos asociando son distintos procedimientos, ¿ok? Estos son procedimientos normales de GeneXus que operan con las diferentes estructuras y con los diferentes objetos que están en la base de conocimiento. Entonces, el Conversational Object es la puerta, aunque sea que estemos haciendo un chatbot NLP o un scripted chatbot, los Conversational Objects son la puerta para vincular el chatbot con todo el conocimiento que yo tengo definido en la base de conocimientos, ¿ok? En este caso estamos usando un Conversational Object que se llama puntuar webinar, que es un procedimiento, ¿ok? Entonces, una vez que el usuario, en este caso, ingresa a la opción 7, se dispara este hilo conversacional y lo primero que va a hacer es llamar al objeto conversacional. Vamos a ver aquí que el objeto conversacional es simplemente un procedimiento de GeneXus, ¿ok? Que se programa como cualquier otro procedimiento en GeneXus, digo, es totalmente transversal a la definición del chatbot, ¿ok? Ese procedimiento, en este caso puntuación de la webinar, lo que va a estar haciendo va a estar guardando en nuestro sistema, en nuestro backend, la puntuación de la webinar que el usuario le está dando, ¿ok? Vamos a ver que ya al haber referido un objeto conversacional, el generador de chatbot ya nos va a crear estos datos, lo que es el input necesario por parte del usuario y cuál va a ser el mensaje devuelto, ¿ok? ¿Cómo hace GeneXus esto? GeneXus, cuando nosotros definimos que está asociado a un Conversational Object, que puntualmente es un procedimiento, lo que GeneXus va a hacer es, se va a fijar automáticamente cuáles son los parámetros tanto de entrada como de salida para poder ejecutar ese procedimiento y los va a incluir automáticamente en el modelado que nosotros estamos haciendo de la instancia del flujo conversacional, ¿ok? Como ven, esto tiene una estructura de árbol donde nosotros podemos expandir cada hilo conversacional y adicionalmente tenemos un diseñador bastante más moderno y vistoso, la verdad, donde nosotros tenemos otra presentación, ¿ok?
para poder definir el chatbot. Aquí a la izquierda ven que están definidos los flujos conversacionales y cuando nosotros seleccionamos un flujo conversacional vamos a poder editar, por ejemplo, cuáles son los trigger messages de este flujo conversacional, cuál es la respuesta y vamos a poder también acceder a distintos links de ayuda. Si estamos arrancando con el tema de chatbot, nos va a ser muy útil para poder entender un poco más la dinámica, ¿ok? Bueno, ahora lo que me gustaría hacer es invitarlos a ustedes a que hagan la prueba en vivo de un chatbot que nosotros construimos con GeneXus. Es más, el chatbot, la base de conocimiento que yo les estaba mostrando recién, es la base de conocimiento de ese chatbot, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes de donde estén ahora? Es lo siguiente, van a tener que agregar ese número que aparece en pantalla. Yo ahora ya lo voy a pasar por el chat, así lo pueden copiar, como contacto en WhatsApp, ¿ok? Y como primer palabra para poder activar esta prueba de sandbox, ¿ok? Vamos a tener que ingresar esta frase. Luego vamos a recibir un tick verde de que ya está pronto para utilizar el sandbox, digamos, el ambiente de prueba de este chatbot. Y ingresando uno vamos a ver todas las opciones de este scripted chatbot que nosotros creamos desde GeneXus, ¿ok? Lo que voy a hacer es compartir rápidamente con ustedes a través del chat. Igual lo voy a mostrar captura. Sí, pero así se lo copian, no es más. Con WhatsApp web ya lo van a poder hacer enseguida. Ese es el número que yo envié ahí. Y ahora vamos. Una vez que ustedes agregan ese número, tienen que enviarle este mensaje. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer alternativamente también para mostrarle las otras cosas o las otras interfaces en las cuales nosotros hemos ya generado el chatbot, como hablaba Rodrigo Álvarez muy bien de lo que es la multiexperiencia, yo voy a mostrar el enfoque de lo que sería la aplicación web que generó esta KB, ¿ok? Vamos a ver que nosotros tenemos aquí puntualmente una opción donde vamos a entrar a la interfaz web para comunicarnos con este chatbot. Entonces, aquí voy a ver las opciones del chatbot. Si yo ingreso 1, el chatbot va a mostrarme de vuelta las opciones, ¿ok? Y les quiero comentar un poco, a grandes rasgos, qué es lo que tiene este chatbot detrás en cuanto a lo que es contenido. De la opción 2 a la opción 6, ¿ok? Este chatbot lo que va a estar haciendo cuando nosotros ingresemos específicamente ese comando. Recuerden que esto es un chatbot scripted. Vamos a tener que ingresar 2, por ejemplo, y vamos a recibir en cambio la información de qué son los chatbots y cómo aportan valor, ¿ok? Estas primeras 6 opciones lo que nos van a devolver es información. Pero lo importante, que está muy bueno para que prueben, es la segunda parte de este menú, ¿ok? Donde vamos a poder puntuar la webinar, ¿ok? Ustedes van a poder puntuar la webinar ahora mismo, una vez que establezcan conexión con el número que tiene el ambiente de prueba. Y luego vamos a poder obtener los datos de los puntajes que dieron todos a través del chatbot, ¿ok? Esto es una muestra para que ustedes puedan ver cómo nosotros podemos manejar la información que reside en GeneXus y en los sistemas con los que GeneXus está ingresado, tanto como la información que ustedes están ingresando, digamos, o con la que están alimentando el sistema a través del chatbot, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación es voy a puntuar la webinar, voy a darle 7 para que caiga en el hilo conversacional de puntuar la webinar, ¿ok? El mensaje que me responde el chatbot en su presentación web me pide que puntúe del 1 al 10, siendo 1 poco interesante y siendo 10 muy interesante. Yo soy un optimista, así que me imagino que le va a dar resultado muy interesante y le voy a dar un 10, ¿ok?
Vamos a ver qué es lo que pasó ahora. Yo voy a volver al menú de la aplicación y voy a poder entrar aquí a las votaciones, que ya veo que varios votaron. Tenemos el número 20 aquí indicando la cantidad de votaciones. Y aquí podemos ver todas las votaciones que se ingresaron a través del chatbot, ¿ok? Si nosotros volvemos al chatbot, por ejemplo, podemos obtener la cantidad de votaciones preguntándoselo al chatbot. Vamos a ingresar uno para poder ver las opciones del menú principal y vamos a ingresar la opción 8, donde vamos a estar consultando cuáles son las cantidades de votos. Desde que mostré la interfaz de los votos, hubo 8 votos más que ingresaron al sistema, ¿ok? Y si yo quiero hacer alguna otra operación, por ejemplo, con la información de los votos, podría obtener el puntaje promedio de los votos. Entonces, lo que voy a hacer es ingresar la opción 9. Vamos a mostrar de vuelta el menú. Y bueno, por ahora la webinar viene con una puntuación promedio de 7. Están a tiempo para seguir votando y poder levantar el promedio para nosotros. Por último, lo que quiero mostrar de las opciones que tenemos. Nosotros tenemos la posibilidad también, aquí diseñamos un flujo conversacional que dice quiénes son los presentadores de esta webinar, ¿ok? ¿Qué es lo que hay en el sistema, digamos, y qué es lo que está haciendo el chatbot? Nosotros aquí tenemos almacenados 3 registros de los presentadores de esta webinar, ¿ok? Cada uno con su nombre y su ocupación, ¿ok? Entonces, lo que vamos a estar haciendo desde la opción 10 en el chatbot, vamos a estar consultando la información que está almacenada en esa transacción y nosotros a través del procedimiento que seleccionamos como Conversational Object, vamos a estar mostrando la información de la manera que nosotros seleccionamos. Entonces, aquí vemos el listado de, en este caso, todos los integrantes presentadores de esta webinar, ¿ok? Voy a mostrarles un segundo cómo es este procedimiento para que ustedes vean y vean la facilidad con la que obtenemos los presentadores, ¿ok? Esto es un procedimiento bastante simple. Aquellos que ya conozcan GeneXus van a ver que son procedimientos muy usados, el tema del for each. Aquí estamos armando un listado de presentadores en base a la información que recorrimos, ¿ok? Entonces, eso es un poco cómo nosotros podemos, a través del webinar, también combinar la información que reside en nuestro sistema, ¿ok? Y por último, algo que es bastante importante. 63. Ya votaron bastantes. Igual se puede votar más de una vez. Espero que hayan levantado el promedio. Otra de las cosas que tenemos, que el Chatbot Generator crea automáticamente para nosotros, son todos los registros de los mensajes que llegaron. Ustedes pueden ver aquí la opción de GX Chat Message, ¿ok? Y esto vamos a estar viendo todos los mensajes que recibió, ¿ok? De, por ejemplo, el usuario que lo envió y qué es lo que dice el mensaje o qué se le envió a ese usuario y cuál fue la instancia conversacional que lo realizó, ¿ok? Aclará que si mañana le llega un spam al celular, No somos nosotros. No. Esto está... No, y tampoco vamos a hacer cruzamiento de datos de quién votó uno y quién votó dos, no, eso no. Pero bueno, eso es un poco la introducción a lo que es el chatbot. Mucho de cómo modelamos este chatbot scripted es similar a cómo nosotros vamos a modelar un chatbot que utiliza servicios de procesamiento de lenguaje natural. Lo que varía, aquí yo lo que voy a hacer es abrir una instancia de un chatbot de procesamiento del lenguaje natural. Lo que varía es que nosotros en los trigger messages podemos definir varios mensajes, como les comentaba un poco en la presentación, vamos a poder definir varios mensajes, que esto lo que nos va a servir
es de alguna manera para enviarle al modelo, ¿ok? Al modelo conversacional, digamos, de procesamiento del lenguaje natural. Le vamos a estar enviando estos 3 trigger messages relacionado al flow de menú, en este caso, ¿ok? Entonces, el provider va a recibir ese modelo y lo que va a permitir es procesar mensajes que sean similares a hola, aló o hello para la misma intención, que es la intención de mostrar el menú, ¿ok? Entonces, una vez que entramos en el flujo conversacional de mostrar el menú, también nosotros podemos decidir cómo implementar eso y cómo vincularlo con nuestra aplicación. Siempre todos estos flujos conversacionales nosotros vamos a poder definir si los queremos con una generación de interfaz de usuario para web y para mobile, ¿ok? Bueno, eso es, creo que una introducción bastante concreta del uso de chatbots. Así que si tienen alguna duda o pregunta, capaz que podemos iniciar con... Bien, pasamos entonces a modo preguntas para aprovechar esta instancia. Ya había algunas preguntas por ahí. La primera de Edgardo que nos pregunta si la idea es integrarlo con WhatsApp, pero también si lo podemos hacer con Telegram. Bien, respecto a la integración con Telegram, es algo que está en el roadmap para hacerse. Creo que queda mucho trabajo en cuanto a lo que es chatbot. Van a venir muchas cosas nuevas de funcionalidades y la integración de WhatsApp fue una de las primeras mensajerías con las que se experimentó la integración. Seguramente a futuro vamos a estar permitiendo la integración con más servicios de mensajería. ¿Ok? Jorge nos pregunta en qué versión de GeneXus está hecha esta demo. Esto está hecho en una versión beta de GeneXus, es decir, sería GeneXus U10. Sí. La idea es que para GeneXus ya 17 ustedes van a tener todo esto que ustedes vieron aquí en cuanto a los distintos editores de los chatbots y las funcionalidades. ¿Okay? ¿Hay un build de esto? ¿Se puede betatear? Claro, sí. Está para bajar en el Development Center entonces. Salvo lo que mostraste del nuevo editor, el resto ya se puede usar todo. Perfecto. Bien. Ahí no sé si escucharon a Diego. En estable, además, no, o sea, no directo. Sí, muy bien. Aldo nos pregunta, ¿qué significa crear una user interface? Tanto web como SD genera los objetos necesarios para mensajearse con el otro usuario tipo WhatsApp. Aldo, respecto a eso, crear una UI, crear una interfaz de usuario, lo que ustedes vieron en la pantalla, que yo lo voy a pasar a compartir de vuelta. Esto que estamos viendo, esta opción de chatbot web y esta interfaz de usuario, ¿ok? Es la interfaz de usuario que GeneXus generó automáticamente a partir de que nosotros fijamos la propiedad de Generate User Interface para web en True, ¿ok? De forma análoga a este caso, si nosotros seleccionásemos la propiedad de generar para SD, estaríamos creando, GeneXus estaría creando automáticamente ya el panel, digamos, donde el usuario puede conversar con el chatbot, ¿ok? Me adelanto un poco porque Bruno nos está preguntando después si se puede personalizar la interfaz de usuario de web. En particular pregunta la de web. Por ejemplo, dice si se puede hacer que el enter del teclado esté asociado al botón enter. Sí, nosotros distribuimos... ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Nosotros distribuimos los ejemplos, digamos, de los paneles tanto para web como para mobile. Es decir, que esos paneles pueden ser
modificados y puedes asociar lo que quieras a los eventos que quieras, incluso hacer los cambios de estilo que necesites para poder llevar tu chatbot lo más personalizado posible. Digamos, GeneXus te crea rápidamente la interfaz y tú sos libre de modificarla a gusto, ¿okay? Pero no te vas a tener que preocupar a la hora de tener un chatbot funcionando rápidamente de la implementación de la interfaz. GeneXus ya te va a resolver eso, ¿ok? Santiago nos pregunta, ¿es posible parametrizar el mensaje que devuelve Xflujo para poder modificar el mensaje desde la base de datos sin necesidad de tener que modificar el programa y tener que hacer un commit? ¿O nuevo? ¿Es posible parametrizar el mensaje que devuelve Xflujo para poder modificar el mensaje desde la base de datos sin necesidad de tener que modificar el programa? Ah, yo entiendo. Que quiere responder algo dinámico, digamos, sin necesidad de modificar el... Exacto. Rodrigo mostraba ahí en la demo, ahí creo que no se ve bien. Rodrigo mostraba en la demo que se puede asociar los conversational objects a los flujos, es decir, se puede asociar, por ejemplo, un procedimiento a un flujo y ese procedimiento puede tener un parámetro de salida. Vos podrías referenciar a ese parámetro de salida en la respuesta del flujo, entonces pondrías que, por ejemplo, la respuesta la toma de la base de datos en el procedimiento y luego solamente necesitarías cambiar ese mensaje en la base de datos y bueno, siempre quedaría actualizado a los cambios que vos vayas haciendo. ¿Qué módulos necesito instalarme para tener el chatbot con WhatsApp? Pregunta José. Bien, en realidad con GeneXus ya vienen built-in dos módulos. Uno es el módulo chatbot, que es la API de chatbot, es decir, tiene los métodos necesarios para poder enviar los mensajes, para poder enviar valores de las entidades, para poder enviar estos mensajes de entrenamiento, es decir, los trigger messages que mencionaba Rodrigo. Y luego tenemos el módulo GeneXus Channels, que también viene built-in, que es el que llama la parte de la integración con WhatsApp, que tiene la posibilidad de hacer el envío de mensaje tanto a través de WhatsApp como de Facebook Messenger hoy. Y bueno, son esos dos módulos que en realidad te los agrega automáticamente el propio generador de chatbot cuando vos creas una instancia de Conversational Flow. Es decir, no tenés necesidad de ir a ponerlos manualmente. Carlos nos pregunta si hay forma de realizar un auto-scroll cuando el chatbot regresa una respuesta. Bueno, eso parece ser algo que tenemos que ver nosotros en realidad. Sí, es más igual sí se puede, digamos, sí, porque claro. la tecnología lo soporta, hay que ver cómo lo haríamos. Igual recordar que esa user interface que trae es la user interface por defecto y se puede parametrizar o se puede hacer nuevamente de repente para que los mensajes nuevos queden arriba en vez de abajo. Entonces, sí, claro, de hecho es lo mismo con la pregunta del enter. Sí. Son cosas que eventualmente nosotros también tenemos que tocar un poco, pero sí se puede hacer. La tecnología lo soporta, ¿no? Intenta interactuar, dice José, dice Manuel, perdón, y hay delay. Puede ser la de puntuar el primer comando no lo toma, puede ser así. Bueno, esto es un sandbox, ¿no? Sí. Es un ambiente de prueba que además creo que hoy también, valga la redundancia, se puso realmente a prueba porque creo que haber obtenido la cantidad de votos en el tiempo que estuvimos debe haber sido una carga interesante para puede ser si que hayan... Es una versión gratuita de Twitter la que estamos usando, digamos, el sandbox que no tiene costo, entonces tampoco nos garantiza que funcione bien. La idea era mostrar cómo funciona. Si uno quiere un ambiente de producción, le tiene que pagar por mensaje. Aldo pregunta, si utilizamos Watson, el entrenamiento, ¿se puede automatizar desde GeneXus? Bueno, como decía hoy, tenemos un módulo que es el módulo chatbot, que tiene disponibles los distintos métodos para poder enviar los mensajes de entrenamiento y para poder enviar valores de las entidades, digamos, para poder entrenar el chatbot. Es decir, que sí, que se podría hacer que dado un insert en una transacción se dispare la llamada al método de enviar un mensaje de entrenamiento.
Digamos que sí, se puede llegar a automatizar, pero siempre tener en cuenta que hay que estar curando un poco ese entrenamiento y ver, o por lo menos con un test continuo para ver que se esté tomando el rumbo adecuado. Jeff nos pregunta cómo unir el número de teléfono con el chatbot en GeneXus. Ahí te estás refiriendo, digamos, la integración con Twilio, cómo se hace. Eso es algo que tú lo que haces desde GeneXus es asociar el desarrollo con una instancia o una cuenta tuya en Twilio. ¿Okay? Y es en Twilio donde tú vas a definir cuál es el número que tú vas a asociar a ese servicio. ¿Okay? Eso es algo que se realiza del lado de Twilio. Exacto. Y luego en Twilio también definís cuál es el webhook al que va a apuntar cada llegada, cada mensaje, ¿no? Es decir, ahí se completa un poco el ciclo. Fernanda nos pregunta por qué sucede que en algunas ocasiones no te da respuesta. Esto es lo que comentábamos hace un ratito, de que es un ambiente de pruebas y que no nos garantiza performance. Se da por eso. En particular, sí, puede ser que haya habido algún tipo de congestión. El chatbot que ustedes están probando desde WhatsApp, básicamente, si ustedes no ingresan una de las opciones del 2 al 10, les va a mostrar siempre el menú. Es decir, siempre van a tener o deberían tener una respuesta de algún tipo. ¿Okay? Lucas nos preguntaba cuándo va a estar esto disponible. El scripted, perdón. El scripted ya está disponible. Ya está disponible. Sí. Jorge nos pregunta si ya existe un chatbot modelado directamente en IBM Watson. ¿Este se puede incorporar a GeneXus? Esa es la pregunta. Si hay un reverse engineering, digamos, no. Como hay de la base de datos a transacciones, digamos. Sí. Actualmente no. Es decir, lo que tengas definido en GeneXus en cuanto a modelo va a pisar lo que haya definido en Watson. En cuanto a los trigger mesas, digamos, a las frases de entrenamiento, no, porque se hace un merge, digamos, entre lo que hay del lado del proveedor y lo que hay del lado de tu instancia para tener lo último disponible siempre, porque, bueno, soportamos que se entrene vía API, ¿no? Entonces sería medio incoherente que no trajéramos lo último del modelo, pero si una vez que empieces con GeneXus, por ahora estamos pisando lo que hay. Existe la idea de llegar a tener algo de eso, pero no al corto plazo, digamos. César nos pregunta si se puede embeber otro objeto GeneXus, por ejemplo, un web panel. Supongo que estás hablando de la user interface que se arma, digamos, a la hora de visualizar la respuesta del chatbot. Sí, se puede responder con componentes, en realidad, tiene que ser un web component o un panel, digamos. Sí, se puede. Sí, el ejemplo típico ahí es Rudy en el evento donde le preguntábamos quién era el orador y mostraba las charlas del orador y esos eran componentes. Xiomara nos pregunta si se puede interactuar con imágenes por el chatbot también. Supongo que es, saco una foto y le mando la foto, digamos. Sí, se puede. En el caso de WhatsApp tenemos alguna limitación con los partners, pero se puede decir. Sí, se puede meter. Víctor nos pregunta si estas integraciones son conectores especiales de GeneXus para los chatbots o se puede realizar conectándose a través de APIs o web services. No me queda del todo clara la pregunta. Lo que pregunta es si no fuera un conector, si lo puedes hacer a mano llamando a la API directamente de GeneXus o HTTP o consumiendo servicios SOAP que lo hagan. Sí. Que al final es lo que encapsulamos nosotros con el objeto chatbot, ¿no? Exacto. Si es un poco la intención del lado de los partners de WhatsApp, por ejemplo, nosotros generamos el webhook y demás. Sí, eventualmente, si ustedes quieren usar un partner que no tenemos, pueden hacer un save bus de ese y retocar lo que necesitan retocar para soportar la llamada desde su partner, digamos. Pero sí se puede. Sí, no parecería necesario, digamos. Lucas nos pregunta si se puede definir un conversational flow de forma dinámica.
Bueno, la pregunta es bastante abierta en cuanto a qué sería lo dinámico. Porque si estamos hablando de un caso con procesamiento de lenguaje natural, se vuelve bastante complejo por el tema del entrenamiento. Es decir, dinamizar, digamos, los intents, cuando en realidad pues, del otro lado tenés de entrenamiento asociado, sería bastante complejo. En el caso de los scripts, nosotros soportamos tener una custom definition, digamos, para los chatbots, es decir, que eventualmente, dado un chatbot, vos podrías, digamos, hacer un save as de los data providers que se generan con toda la definición del chatbot y customizarla y podés un poco ahí empezar a dinamizar más la definición. Dado uno, tener n, digamos, para un caso más multitenant, digamos. Pero para el caso de que tengan LP es más complicado, bastante más complicado. Habría que ver capaz que el caso de uso que se le ocurre a Lucas para ver quizás haya otra alternativa que sea eso. Pedro nos pregunta si se puede utilizar solamente Twilio para la integración con WhatsApp. Creo que actualmente el único que está ya en estable es Twilio, pero estamos trabajando en BotMaker, digo creo, porque no me acuerdo si ya bajo estable o no, pero estamos trabajando en la integración con BotMaker y eventualmente van a ir apareciendo nuevos partners. De todas maneras, recordar lo que decíamos anteriormente, que si tuvieran un partner específico se podría también integrar digamos, fácilmente, es decir. Otro Rodrigo más nos pregunta si es necesario hacerse a través de los partners o hay alguna manera para hacerlo sin los partners, y es un poco lo que comentábamos recién. O capaz que vos lo que te referís, Rodrigo, es poder ir a WhatsApp directo sin pasar por uno de estos intermediarios como Twilio. Claro, creo que la pregunta vamos por ahí. En realidad, WhatsApp como API de integración está disponible a través de los partners. En teoría, digamos, legalmente no hay otra manera. Claro. ¿Se puede saltar de un diálogo no NLP a un diálogo NLP o viceversa? Nos pregunta mi gran amigo Juan Marcelo Bustamante. Juan, eso es un tema, en realidad lo que tú estás hablando ahí es una instancia conversacional de NLP, donde para algunos flujos los trigger messages tienen mayor complejidad que para otros. Es decir, yo puedo definir la entrada a un flujo conversacional a través de 5 trigger messages distintos que son los que se envían a modelarse al proveedor que nosotros seleccionemos, o puedo también tener un diálogo, un conversational flow, un flujo conversacional que entra solo a través de un único trigger message. Entonces, lo que ahí estarías combinando es un chatbot NLP, digamos, donde hay flujos conversacionales en los cuales no se hace prácticamente procesamiento de lenguaje natural. ¿Okay? Carlos nos pregunta, ¿cómo recomiendan almacenar las conversaciones en la base de datos? Bueno, nosotros ya damos un ejemplo, ¿no? de cómo quedan guardadas. Es decir, las transacciones que distribuimos son un ejemplo de cómo queda almacenada la conversación. Digamos, en principio me pararía ahí. Si tuviera otros requerimientos, analizaría otra forma de hacerlos, sin pasar a algo más a un tercero, digamos, no tanto base de datos, algo no relacional, digamos, eso podéis analizarlo, pero en principio los ejemplos que distribuimos son la forma que más adecuada nos pareció. Sí, respecto a eso, Carlos, creo, es importante saber que la información tú la vas a tener disponible en el proyecto de GeneXus. Luego tú vas a poder decidir cómo manejar esos mensajes y cómo almacenarlos de acuerdo a los requerimientos que tú tengas en cuanto al sistema, ¿no? Aldo nos pregunta en caso de usar Watson, estamos hablando de NLP, ¿se puede ir validando desde GeneXus el modelo, haciendo el testing para validar cómo va quedando los intentos, diálogos, etcétera? No me queda claro si te referís exactamente a si desde GeneXus mismo se puede probar la conversación. Entiendo que sí. Si es eso, hay una parte en el objeto arriba, una pestañita, digamos, que podés acceder, que es el Try Live, que te permite probar los flujos y te va dando información acerca del contexto de cada mensaje, digamos. En el caso de que uses NLP, en el caso de los scripted, no funciona, digamos, te va a decir que no se puede usar.
¿Cómo se integra el chatbot en la aplicación? Es decir, ¿en qué momento se despliega en la app, web o SD? Bueno, ahí lo que había comentado Rodrigo, que nosotros generamos objetos GeneXus, es decir, generamos un web panel o generamos un SD panel como main, que terminan apuntando a otros objetos que nosotros distribuimos como ejemplo. Esos objetos son los que se integran en determinados puntos de la aplicación. La idea es que vos puedas decir, al tocar este botón, llámame a este panel, que es el que nosotros generamos, o el que eventualmente vos hiciste un save as, digamos, y tocaste lo que quisiste tocar, pero la idea es que es esa, ¿no? Se trata como un objeto GeneXus más. Es decir, Sí. en realidad se generan objetos GeneXus. Poniendo un caso de uso, podemos imaginar que yo tengo mi RP y en mi RP yo voy a crear estos objetos para modelar el chatbot y voy a llamar procedimientos, por ejemplo, para traer y para vincular información del RP. Y después voy a crear un objeto web o voy a crear, digamos, en WhatsApp los chatbots para que mis usuarios puedan acceder directamente al RP. No es una KB aparte, sino que en la propia KB así utilizo todo el conocimiento que ya tengo. Puntualmente, Carlos, para agregar un poco a eso, el chatbot en lo que es la ejecución de GeneXus se crea en simultáneo con todo el resto de los objetos de GeneXus a la hora de la compilación o de la construcción del software, ¿ok? Es ahí donde se despliega, digamos, tanto en las aplicaciones mobile como en la aplicación web. En el momento de la creación de la aplicación web es donde se construye el chatbot, la interfaz de chatbot web, y en el momento de la generación de la aplicación mobile es donde se construyen las interfaces para el chatbot mobile. ¿Okay? Bueno, Víctor nos hace una gran pregunta, por larga. Creo que son varias. Dice, muchas gracias por el webinar. De nada. En mi caso, ya he desarrollado varios chatbots en varias aplicaciones. Y me he topado con lo siguiente. Esta viene de soporte, aviso. Al ejecutar los Conversational Objects, me topo que solo es posible ejecutar un for each dentro del mismo. Es decir, si requiero más información de otras transacciones, luego del primer for each se sale. Estábamos hablando de esto hoy. Sí. No debería ser así. Debería poder usar el procedimiento con n for each. En todo caso, si querés entrar en contacto con nosotros y vemos el caso puntual a ver qué es lo que está pasando. ¿Estamos bien? Sí, exacto. Bien. Y otra cosa, si te gustó el webinar, que le punteo a Rodrigo, ¿no? Ah, sí, si te gustó Claro. el webinar, ¿Para qué? Ya. Pero el director de cámara nos sacó la pregunta y había otro punto. ¿No es posible incorporar o retraer algún desarrollo realizado previamente? Gracias, director. ¿No es posible incorporar o retraer algún desarrollo realizado previamente, ya sea de Dialogflow o Watson? Porque al sincronizar el chatbot es que lo sobrescribe con el default de GeneXus. Sí, es correcto, era lo que hablábamos hace un ratito. Se sobrescribe, digamos, el modelo. Y después dice, no es posible utilizar la variable web session y si se necesita hay que colocarla como variable context. Eso, si querés, no mandarnos el caso porque lo vemos, porque debería poder usarse. Si se hace un chatbot para una aplicación móvil, me he topado en todas las ocasiones que lo puedo colocar como una opción de menú. Es decir, solo deja el chatbot o se usa el app móvil. Solo se deja el chatbot o se usa la app móvil. Mil gracias. No, habría que ver ahí a qué estás referenciando. Sí, Si ahí al sí. menos. Sí. Sí, no sé, Capaz habría que que queda ver. como main y hay que sacarlo del main y llamarlo de otro lado. También, si querés, ese lo vemos puntualmente, pero no debería pasar. Víctor nos pregunta, ¿solo teniendo GeneXus puedo realizar un desarrollo de este tipo o necesito algo como Hekiflow? No, necesitas tener GeneXus y necesitas tener el módulo de chatbot, pero no necesitas, digamos, tener Hekiflow o algo Claro, similar. el módulo de chatbot se distribuye con GeneXus. Exacto. Es built-in. Warwick Plus posee algún patrón para agilizar la user interface. Habría que verlo con la gente de Develop, no somos las personas indicadas para esto. Estoy seguro que a medida que esto se haga, si no lo tienen hoy, estoy seguro que a medida que esto se haga popular lo van a tener. Pero habría que charlar con la gente de Develop. Twilio y los NLP Provider, ¿tienen algún costo? Pregunta José. José, tienen costo, sí, tienen posibilidad de que trabajes vos de forma gratuita, pero tanto Watson como Dialogflow y eventualmente Twilio, todos tienen un costo, sí.
Miguel nos pregunta si se puede cargar información al bot desde un documento, Word, PDF, etc. Trabajo para un banco y tiene varios documentos con la información de tasas, productos, rangos, comisiones. ¿O es que se tiene que digitar todo nuevamente? Tenemos más de 100 productos. Yo te la entendí. Lo que dice él es, tenemos una tabla en un Word, en un PDF, una tabla con datos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Tal bono o la cotización del dólar es tanto. Entonces quiere cargar esa información de alguna manera automática para que yo por chat le diga cotización del dólar y me devuelva la cotización del dólar hoy. Exacto. Y lo que no queremos es que tenga que cargar uno, que ponga a alguien a digitar para entrenar al bot. Sí, habría que buscar un mecanismo para poder, digamos, leer esos datos y guardarlos en alguna tabla y eventualmente usar las APIs que tenemos disponibles para entrenar vía API. Es decir, vos modelá y con lo que vayas sacando de ahí entrenás usando la API de chatbot. Hay servicios incluso de inteligencia artificial, digamos, para leer estos documentos y extraer la información o bueno, no sé, en el caso en Excel se puede usar el módulo que el Excel fila por fila lo guarda en algún lado, digamos. Hay distintas formas de sacar los datos de los documentos. No hay algo que diga clic derecho en el... Claro, sí, clic derecho en el PDF y mandate esto a un chatbot. Exacto. Bien. ¿Podemos implementar asimismo en GeneXus 16 o qué diferencias vamos a encontrar? La única diferencia, José, con respecto a lo que mostramos nosotros es el editor de los chatbots scripted, que todavía no está, pero está en la beta, así que todo esto, digamos, lo tienen disponible. Giovanni desde Colombia nos pregunta, ¿esto que explica Diego para chat dinámicos? Arrancamos con las preguntas sobre las preguntas, entonces ahora se nos puede complicar porque perdimos el contexto, porque no somos buenos chatbots nosotros. Pero no. Esto que explica Diego para chat dinámicos es para los scripters, ¿verdad? Porque los integrados con LLP dependen de los intent que tenga el proveedor, ¿verdad? Tenemos que retraernos a la pregunta de los chatbots dinámicos. Ya me olvidé cuál era. Era alguien preguntaba si podíamos tener chatbots dinámicos en el sentido de que... Habían dos de dinamismo. Una era responder algo dinámico, que esa para cualquiera de los dos tipos, porque estamos hablando de que un objeto GeneXus puede devolver algo. Exacto. Y la otra era el dinamismo en cuanto a... que no quedaba claro si era en cuanto al modelado o al entrenamiento, digamos. En el caso de lo que decía de NLP, es mucho más complejo llegar a poder tener un chatbot completamente dinámico, por lo cual... te diría que no. En el caso de escrito de chatbot, directamente tenemos una propiedad que te permite definir o setear, digamos, una definición customizada del chatbot, donde vos podrías, sí, justamente dinamizarla a través de una base de datos o demás. Es decir, sí, se puede, digamos. Bien. Edwin nos pregunta, ¿por qué no dejan disponible o abierta la opción de configuración de proveedor de NLP a fin de poder agregar otros proveedores a prueba y error por parte del programador y no restringido como hasta ahora lo veo? A ver, yo me animo a darte una respuesta desde mi visión, ¿no? Nosotros siempre lo que intentamos hacer es dar una interfaz única para cualquier proveedor, de forma que el programador GeneXus no se tenga que pelear o no tenga que buscar las triquiñuelas de cada uno de los proveedores. En ese sentido, nosotros encapsulamos o intentamos poner una capa delante de cada uno y es el esfuerzo nuestro, es parte de nuestra filosofía, buscar cómo integrar cada una de las nuevas tecnologías. Hasta ahora lo hemos hecho con Watson, lo hemos hecho con Dialogflow y seguramente seguiremos agregando otras. No sé si por el lado de si hay algún otro proveedor, por qué no está abierto, esa es mi visión. Bueno, sí, justamente la idea es decir, eventualmente agregaremos soporte para otros proveedores. En cuanto a que no esté abierto, ya es... Sí, eso es un tema un poco semántico. Creo que en realidad está abierta. Lo que no está es facilitada. ¿Okay? Nosotros facilitamos que tú puedas enviar los modelos a Dialogflow y a Watson. Pero si tú querés desde GeneXus poder comunicarte con algún otro NLP, GeneXus tiene el poder computacional como para que tú programes esa comunicación de forma que la harías de cualquier otra plataforma de desarrollo. ¿Okay? Lo que no vas a tener es las ventajas que ya te brinda la generación de chatbots. ¿Okay?
la interfaz, el tema de fijar las propiedades, de la creación de los flujos conversacionales, etc. Moisés, que habíamos pedido al director de cámara que no lo dejara entrar porque hizo muchas preguntas en otro webinar que tuvimos, pero entró igual. Le mandamos un saludo enorme a Moisés y a toda la gente de México que tuvieron un sismo bastante complicado el otro día y nos alegramos que toda la comunidad esté bien. Nos pregunta cuál es la introducción, el tiempo de respuesta promedio. Se ríe Moisés. Se ríe ahí Moisés. Ahora va a depender de varios factores, ¿no? Nosotros llegamos a tener, en el evento pasado teníamos 2,7 segundos, digamos. 2,7 segundos. ¿Twitter como proveedor no te da un tiempo máximo? Supongo que depende de la latencia, depende de No, claro, cosas, es que, ¿no? a ver, incluso va a depender de si vos llamás a un conversational lawyer, qué operación haces adentro, digamos. Claro. Si estás leyendo una tabla de miles de registros, capaz que la demoras más. Pero bueno, nada, depende de muchos factores, digamos. Generalmente es rápido. Yo no lo veo muy lento. Bien, Bruno nos pregunta, a veces sucede que los mensajes al usuario desde un chatbot, Twitter o WhatsApp llegan en diferente orden al que deberían. ¿Por qué sucede eso? Bueno, nuevamente es un tema de que estamos usando un sandbox gratuito y no te garantizan ellos el orden, quién sabe la cola que tienen para recibir esos mensajes y para contestar. Sí, de hecho nosotros lo estuvimos mirando a este error y vimos que hasta Twilio está llegando bien, en orden correcto, digamos. Si encontramos algo más, obviamente que te avisamos, Bruno, porque lo tenemos al mensaje tuyo en mente, por lo menos, y en cola, digamos. Bien. Mario Celano pregunta, saludos Mario, pregunta si Twilio puede devolver un PDF. Si mal no recuerdo, sí, vos pasás el link, digamos, a donde está el PDF, aparece el PDF. Si ya el blog, digamos, del PDF, el objeto PDF, te diría que no. Pero pasando la URL a donde está, sí. Bien, Mario, estoy seguro que quiere devolver una factura. Quiero una factura, Sí. un caso de uso, digamos, donde yo quiero una factura, paso el número de la factura y me la devuelve. Mario, claro, no lo había reconocido, sí. Aldo nos pregunta, ¿Watson permite exportar, por ejemplo, los intents a un archivo CSV? Si hay trabajo realizado, ¿es posible importar eso en el chatbot, en el Hex chatbot? Sí, pregunta media parecida, la de si ya Sí. tenemos algo definido, sí, Sí. ese va por el mismo lado. Va por el mismo lado, no, hoy no lo tenemos. Marcelo Caruso nos pregunta, ¿imagen como input o como output de chatbot? De nuevo, esto está en el contexto de una pregunta anterior, así que como somos malos chatbots, vamos a recordar qué decía la pregunta. Alguien preguntaba si puedo utilizar imágenes en el chatbot, ¿no? Y lo que pregunta, le dijimos que sí, y lo que pregunta Marcelo es, ¿puedo mandar imágenes o puedo recibir imágenes? Y mandar y recibir. Mandar y recibir, dice nuestro Ambos. experto en chatbots. Luis, el precio te recomiendo que hables con tu country manager, en particular con Ricardo Recci, que te va a contar cómo es la política comercial dentro de cada uno de los territorios. Pedro nos pregunta si puede utilizar Bitrix 24 en vez de Twilio. Supongo que es un partner de WhatsApp. Suponemos que es un partner de Yo en WhatsApp. particular no lo conozco, hay muchísimos partners de WhatsApp en la lista de partners. Va por el mismo lado que las preguntas anteriores en cuanto a la facilidad de integración, es decir, ahí está todo para hacerlo uno mismo. Exacto. Se puede, no tenemos built-in hecho específicamente para este proveedor. Si se hace popular, seguramente tengamos que ponerlo. Peter nos pregunta, tengo un tema. Arranca con tengo un tema, nada que arranque con tengo un tema puede ser bueno. En mi chatbot a veces me responde con un web component. En mi entorno de pruebas me funciona bien y se visualiza el web component. Pero en mi entorno de producción no se muestra el web component. ¿Alguna ayuda con respecto a eso? Habría que ver, porque lo que no estás diciendo, digamos, es si es, supongo web component, suponemos que es web esto. Sí.
Sí, me parece que es más... Sí, creo que entró a soporte este caso. Ah, Me estamos suena- a soporte. Me suena de algún lado. Tiene el radar, Peter. Sí. Evidentemente parece ser un tema de deploy o no sé. Sí, Habría que verlo bien. tenemos que revisar el caso específicamente, no hay una respuesta tipo, es la propiedad de ahí, cuando está en producción mostrarlo, no tenemos una propiedad así, así que estamos analizando. Si ya lo mandaste el caso, lo estamos analizando, si hay otro igual, si no lo mandaste, envíanos el caso de soporte que lo estudiamos. Seba pregunta, ¿cómo que tema de deploy? Digo, de cosas que se deployaron, no que esté mal deployado. Tenemos infiltrado. Bueno, Aldo, vimos almacenada la conversación en texto. ¿Qué pasa si el cliente que consulta envía un audio con la consulta? Ah, claro, en el ejemplo nosotros nos manejamos con texto. Y vos decís, ¿qué pasa si te mando un audio? Y bueno, vos ahí lo que podrías hacer es implementar en GeneXus un speech to text, un servicio donde tú le pasas el audio y te va a devolver un texto. Que es parte de la API de inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Exacto. Y luego todo ese texto lo vas a poder tratar, digamos, como estuvimos viendo en la demo. O sea, hay un paso intermedio, digamos, Claro. de cómo manejamos el audio. Jorge pregunta, si se cuenta ya con licencias de IBM Watson, al utilizar el chatbot de GeneXus, ¿IBM realiza un cobro adicional por usarse la conexión con GeneXus? No sabe, digamos, que GeneXus IBM, ¿no? En realidad, quiero decir, el chatbot no sabe que los servicios vienen de una aplicación GeneXus, es como cuenta los servicios como cobra siempre. Peter nos pregunta, ¿hay alguna configuración especial que se deba considerar cuando se sube al módulo de chatbot a producción? Porque no te funcionan los web components. No lo hay, por eso. Por eso te decía que revisemos el caso puntual, porque no hay nada distinto que tengamos que hacer. Máximo nos pregunta, ¿qué información queda almacenada en Twilio y qué en WhatsApp? Viendo desde el punto de vista de seguridad del sistema y manejo de los datos de nuestros clientes. Bueno, nosotros le podemos dar una respuesta más a qué queda almacenado en lo que generamos nosotros, digamos. Es decir, en los ejemplos que distribuimos nosotros, que es más que nada, te va a quedar en la transacción de GXChat User el número del usuario porque lo necesitas para responder, digamos. Pero Twilio no sabemos si Twilio no almacena la información, digamos, es una pasarela, no almacena. O sea, yo te digo, decime tu número de cuenta, vos se lo mandás, pasa por Twilio, te llega a WhatsApp, Twilio no se queda guardado, técnicamente no se queda con el número de cuenta. Hay que tomar en consideración que si la información pasa por Twilio, Twilio tiene acceso a esa información. Sí, habría que leer las condiciones de Twilio, seguridad. ¿No? Exacto. Hola, quisiera saber si se contempla, si por ejemplo, quiero que si me mandan el código de un artículo, devuelva los datos de este. Nos pregunta nuestro amigo Gustavo Odabachian. Te mando el código R01 y vos querés que me devuelva lente de sol, supongo. Sí, eso está contemplado. Eso lo puedes hacer con un scripted chatbot si querés, donde el usuario te tiene que ingresar exactamente el código de ese artículo y tú ahí lo que vas a poder hacer es utilizar ese input para realizar una búsqueda en el sistema que tú tengas referente a ese artículo y poder mostrar toda la información que tú necesites mostrar del artículo. ¿Sí? Sí, con un NLP también, digamos. Sí, con NLP también, digo, o sea, se puede hacer con cualquiera de los dos chatbots. Sí, pero con el NLP es como que tenés un martillo y todos son clavos, ¿no? Porque en realidad no necesitas NLP para eso, no hay mucho. No, para eso no. A menos que le digas, claro. che, chatbot, ¿cómo andás? Decime cuál es el producto del código R3. Exacto. Termina dependiendo un poco de la experiencia que te quieras dar. Claro. Sí, de los flujos, de los distintos hilos de conversación. Para hacer una precisión con respecto a esas diferencias, digamos, lo que buscamos hacer desde el punto de modelado es que no haya fricción al pasar desde NLP a no NLP o de no NLP a NLP. Por eso la diferencia va a estar en los mensajes de entrenamiento más que nada, y hay algunas propiedades que obviamente no se soportan en no NLP, en los scripts, digamos, porque no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que se soporte manejar una entidad cuando las entidades no existen como tales en scripted chatbot, digamos.
si bien se podría llegar a simular, digamos, etcétera, etcétera, desde un punto de vista muy teórico, no se soporta hoy. Bien, acá nos preguntan, creo haber escuchado que está disponible a partir del Upgrade 10, no, en realidad está desde antes. GeneXus 15 U12. GeneXus 15, U12, ¿no? U12. Sí, obviamente con mucho menos funcionalidades, pero está desde hace tiempo. Como saben, nosotros cambiamos la forma en que vamos construyendo GeneXus y cada upgrade ahora incluye nuevas funcionalidades. De hecho, una nueva versión de GeneXus es para nosotros un nuevo upgrade. ¿Tiene costo incluir el chatbot en GeneXus? Depende del paquete. Depende del paquete que se esté utilizando. Te recomiendo que hables con el country manager o con tu distribuidor para entender cómo es la política comercial. Respecto a lo del Upgrade 10, capaz que no quedó claro, lo que aparece en el Upgrade 10, corregime si me equivoco, Diego, es el nuevo editor de los flujos conversacionales. No, está arriba del Upgrade 10. Está en el... ¿no? Está en beta, digamos. Está en un Upgrade 10 punto algo. No sé si en el próximo, la idea es que la 17 La 17, okay. El próximo no es la 17, ¿no? El próximo es 11, sí. El próximo es, sí. Por las dos. Y Luis, por ahí Miyashita nos preguntaba si se puede utilizar una conexión Bluetooth para interactuar con el chatbot. Una máquina interactuando con la app. No lo hemos investigado eso. No me queda muy claro el caso de uso. A mí tampoco, pero tampoco lo hemos investigado como para contestar. No, sí. Sí, quizás ahí escape un poco escapa el chatbot en sí, en la arquitectura de lo que tenga que tener la aplicación. Bueno, chicos, no hay más preguntas. Nos pasamos por un buen rato de horas. Si bien empezamos tarde, nos pasamos bastante. Opa, ¿no? ¿Sí? O puede ser que nosotros... Bueno, nosotros estamos silenciados, Aníbal, no estás muteado. No estaba muteado, sí. Bueno, muchas gracias. Este fue el último webinar del mes de junio. Empezamos la próxima semana con la serie de webinars de julio, así que los esperamos por nuestro sitio de webinar, genexus.com/webinars. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao.